Bienvenidos a la segunda temporada de Periferias por EWTN. Acompáñenos en este recorrido por Colombia y Panamá. La segunda temporada de Periferias se grabó en Colombia entre julio y septiembre del año 2016. Eran los meses previos tanto a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y el principal grupo guerrillero, las FARC, así como del plebiscito que confirmaría con un sí o con un no dicho acuerdo. Regía un cese al fuego y se respiraba una tensa e incierta paz. Nos embargaba la emoción por saber si se sellaría la paz luego de 52 años de violencia ininterrumpida. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo sería a partir de entonces el futuro de Colombia? Nos alegraba poder recorrer el país en este momento de su historia, grabando numerosos testimonios del conflicto interno. En principio decidimos dedicar algunos de los programas a este tema crucial, pero después nos dimos cuenta de que en realidad la paz era el gran tema que permeaba a todos los demás. Hoy sabemos que una vez firmados los acuerdos de paz, el plebiscito arrojó como resultado un ajustado no a los acuerdos, por lo que el gobierno renegoció con las FARC y finalmente selló la paz. A partir de entonces, se abrió un camino hacia la reconciliación. Pero, ¿qué papel jugó la Iglesia en esta búsqueda de la paz? La audiencia de este canal tiene noticias de que la situación en Colombia, además de ser una situación de mucha inequidad, de mucha injusticia, de mucha pobreza especialmente en las regiones, esa Colombia linda y de gente muy buena, tiene un conflicto armado que es una vergüenza. Aún más, que es un conflicto armado que no resiste un análisis crítico del presente, de la historia, no, es como del siglo pasado. Es muy triste. Y en este momento estamos buscándole salida a ese conflicto armado. El padre Darío Echeverri es el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, una fundación de la Conferencia Episcopal de Colombia, creada para acompañar el proceso de paz. Como tal, ha participado como observador de las negociaciones en La Habana y realiza una importante misión por dar a conocer estos esfuerzos en las diferentes diócesis del país. La Iglesia Católica en Colombia está comprometida con la búsqueda de la paz y la reconciliación. No en la línea de lo que son los proyectos políticos de los gobernantes, no. Es una paz y una reconciliación que va mucho más allá. La gente se preguntará, oiga, ¿cómo trabaja la Iglesia Católica en Colombia por la paz y la reconciliación? Y permítanme como un esquema muy simple. Hay como un trípode. Hay una pastoral social que realiza un trabajo muy lindo de acompañamiento, por ejemplo, a los desplazados, de acompañamiento a las víctimas de las catástrofes, de las emergencias. La pastoral social, la pastoral caritativa de la Iglesia, hace un trabajo muy lindo en favor de las víctimas. Bien, pero además de eso está el Consejo Episcopal de Paz. Son como unos 16 obispos que están en las zonas más difíciles, en donde el conflicto se vive más crudamente, y se reúnen 4 veces al año y tienen el propósito de dar línea, de trazar línea, de indicar principios, criterios, líneas de acción del trabajo pastoral de la Iglesia frente al conflicto. El conflicto social y el conflicto armado. Y además de esto está la Comisión de Conciliación Nacional, que es como el polo civil a tierra del trabajo de la Iglesia por la Paz. ¿Qué quiere decir esto? Si la preside Monseñor Luis Augusto Castro, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, y la integran unos civiles, y digo civiles no laicos, porque es que no es un asunto confesional. Hay un judío, por ejemplo, hay, en fin,
hay sindicalistas, personas de izquierda, personas de derecha, y todos unidos a la Iglesia para aportarle en la búsqueda de eso, de una salida negociada del conflicto armado. Ese es como el trípode del trabajo de la Iglesia. Pero además, no se puede desconocer, por ejemplo, el trabajo de la vida religiosa. Los religiosos en Colombia trabajan por la defensa de los derechos humanos, en el acompañamiento de aquellos que han sufrido la violación de sus derechos. Y además, no se puede llegar a desconocer el trabajo que realizan religiosas, monjitas, en los lugares más separados de la patria, monjitas, curitas, agentes de pastoral. Miren, esto quizá no se puede entender desde otras partes de Latinoamérica. En Colombia hay más territorio que Estado. El Estado es pobre, es pequeño y débil. Pero en Colombia, en ese territorio grande, hay más presencia de la Iglesia Católica que del Estado. Es muy interesante ir a La Habana, por ejemplo, y encontrar en los guerrilleros de las FARC un reconocimiento a la acción humanitaria de la Iglesia. La Iglesia, lo han dicho en La Habana, la Iglesia Católica es la instancia humanitaria más cercana al dolor de las víctimas, a las necesidades de los pobres. Yo me lleno de orgullo, de alegría, al sentir qué hacen monjitas, curitas, agentes de pastoral en tantas regiones aisladas, lejanas del país, donde no hay institucionalidad, ¿no? Allí está la Iglesia prestando un gran servicio, un servicio muy lindo a la construcción de eso que todos anhelamos, una Colombia reconciliada y en paz. Monseñor Darío de Jesús Monsalve es el arzobispo de Cali, la tercera ciudad en importancia de Colombia. Para él, el trabajo de la Iglesia consiste en tender puentes entre las partes enfrentadas. Pero mirada a nivel nacional, podríamos decir que hay como tres cosas muy importantes. La primera es que la Iglesia ha buscado tender puentes. Yo en 23 años de episcopado me he dedicado, y podría decirlo en 40 de ejercicio ministerial, fui ordenado presbítero hace 40 años, siempre he estado compartiendo con la Iglesia de Colombia esa tarea de tender puentes entre los sectores enfrentados, entre los grupos armados, por fuera de la ley, los subversivos, los delincuenciales, entre los sectores de izquierda y las derechas y ultraderechas que son a veces muy inabordables. Pero siempre hemos tendido puentes de encuentro, de diálogo, de, digamos, búsqueda de acercamientos. A él le ha tocado en ocasiones mediar para el rescate de secuestrados por la guerrilla o sentarse a presidir una mesa de negociaciones. La Iglesia ha puesto comisiones episcopales para acompañar a las FARC, por ejemplo, que ahora concluyen, por gracia de Dios, ayer, en estos días firmaron ya los acuerdos. Ha puesto comisión episcopal, yo presido la comisión episcopal que acompaña al ELN, por ejemplo, se ha vuelto un hueso duro, difícil de incluirlo en estos procesos de paz, y es una organización bastante significativa y de mucha tradición. Ha puesto comisiones también para acompañar los procesos de justicia y paz en gobiernos anteriores, que era todo el tema de los paramilitares, los autodefensas. La Iglesia siempre ha estado en esa tarea. Puentes. Yo soy un sacerdote que por estar en la parroquia del Voto Nacional ha tenido la responsabilidad de, por ejemplo, de enterrar a Alfonso Cano, que es uno de los máximos comandantes de la guerrilla. También me tocó enterrar a Raúl Reyes. La guerrilla en La Habana hacía reconocimiento de ese servicio de iglesia. Y yo les decía, miren hombre, cuando la Iglesia cuando presta este servicio, lo hace como un llamado a ustedes, a la reconciliación, ¿no? Para ellos eso les tocó. Pero una segunda cosa muy importante con la Iglesia es la labor de la cultura, de evangelio, que podemos recoger en el perdón, es decir, la pedagogía del perdón.
estas culturas, estas sociedades son muy refractarias al perdón, que son muy, despiertan mucho, manejan mucho la agresividad, la violencia, el espíritu de venganza, el ejercicio de la justicia por manos propias, se familiarizan mucho con el asesinato. Son sociedades que se enseñan, de cierta forma, a la sangre, a vivir de hechos de sangre. Eso es gravísimo. Sabemos que no es toda la sociedad, pero hay sectores que han sido muy afectados por esta cultura de muerte. Y la Iglesia allí tiene un papel muy grande, que es ir anunciando e ir educando, formando en este camino del perdón, del saberse también perdonado y de acoger el perdón de Dios y el perdón, digamos, que se le ofrece también a quien nos ha hecho daño, el perdón, digamos, terapéutico, personal, el perdón relacional, el perdón ciudadano. Esa búsqueda por iluminar la realidad humana desde el perdón se manifestó en el trabajo mediador de la Iglesia, bajo el compromiso del Papa Francisco de apoyar la paz y a las víctimas en las negociaciones. La negociación ha tenido momentos técnicos, momentos en donde se ha hablado de la tierra, se ha hablado de la participación política, se ha hablado de los cultivos ilícitos, pero ha tenido momentos muy especiales cuando se habló de justicia transicional, es decir, cuando se habló de los temas de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición. Y en ese contexto y tratándose ese tema, la Iglesia, juntamente con las Naciones Unidas, con la Universidad Nacional, escogieron de los, asómbrense ustedes, en Colombia hay censadas 8.100.000 víctimas, 8.100.000 víctimas censadas. Y de esos 8.100.000 víctimas hubo que escoger 60 personitas representativas de las regiones del país. Hubo momentos en los cuales las víctimas, mirando a los ojos a los victimarios, les dijeron: ustedes, señores de las FARC. Pero también le dijeron: ustedes, señores del ejército. También le dijeron: ustedes, señores del Estado, han sido víctimas. Hubo casos, por ejemplo, de entre todos los que podría contar, el de Bojayá. Fue un negro de Bojayá, no sé si ustedes saben qué es Bojayá. Fue un lugar en el Chocó, enclavado en la selva, en donde las FARC, en su lucha con los paramilitares, los iban persiguiendo, los paramilitares, y la población se metió toda en la iglesia, y las FARC tiraron unos tatucos, unas bombas, y hubo más de 200, 300 muertos en una iglesita. Uno de esos fue escogido para ir a La Habana y le decía a las FARC: ustedes, señores de las FARC, son responsables. Pero decía: pero no son los únicos responsables. También responsables fueron los paramilitares. Y también responsable fue el Estado, porque nosotros habíamos avisado previamente que esto iba a pasar. Y ni el Estado nos hizo caso. Los paramilitares nos usaron y las FARC nos asesinaron a la población. Pero de eso hubo un encuentro respetuoso. A partir de ahí se construyó un encuentro de las FARC que visitaran a Bojayá, que se reunieran con la comunidad y que le pidieran perdón. Hubo casos como Ángela Giraldo, una mujer muy linda, muy tierna, y esta mujer, hermana de uno de los diputados del Valle. De pronto la audiencia no sabrá qué es eso de los diputados del Valle, pero fueron los diputados de un departamento de los más ricos del país, que fueron secuestrados por las FARC, que los llevaron, los tuvieron 3 años secuestrados. Y tenían la orden, los secuestradores, de que si aparecía un hombre del ejército, había que matarlos a todos. Efectivamente, apareció uno armado. ¿Pensaron que era del ejército? No, era de las mismas FARC. Y surgió la alarma y mataron a los 16 diputados.
uno se salvó. Esta mujer, muy valiente, muy linda, muy tierna, va y le dice a Paulo Catatumbo mirándole a los ojos: Paulo, mi papá fue de donde ti, se arrodilló a tus pies, te pidió que salvaras a mi hermano, Paulo, y tú no quisiste salvarlo. Y mi papá regresó, se sumió en la depresión y a los 6 meses murió. Mataste a mi papá y a los 3 años mataste también a mi hermano. Fueron momentos muy duros, pero después de eso dijo: yo perdono, ¿no? Carambas, qué difícil es perdonar. Estamos entre una ética de la guerra que dice hay que encarcelar al delincuente y una ética de la paz que dice aquí tenemos que perdonarnos y reconciliarnos. Pero mucha gente prefiere lo primero, es decir, alimenta más el sentimiento de la venganza, del odio y del castigo al delincuente. Entonces, cuando se hace una justicia transicional y se piensa en una reconciliación, no es fácil en una sociedad como la nuestra. Por eso, el valor del perdón es fundamental. Y allí la Iglesia tiene que jugársela muy a fondo. No se entiende el perdón sin una gracia muy linda, muy grande de Dios. Y yo sentí que Dios, en las palabras que surgían de esas 60 víctimas, de la mayoría de ellos, estaba como presente dando gracias muy lindas, muy lindas. De ahí quedaron unas lecciones de reconciliación muy grandes, que ojalá les sirvan a Colombia de cara al futuro, pero también a otros países y a otros conflictos que se dan en el mundo. He mencionado entonces puentes, he mencionado perdón, y diría otra P todavía para seguir con la misma letra, y es la profecía, es la parte más difícil, que es esa profecía de la verdad. Es ese no poder ser neutrales en casos como por ejemplo este, de un sí al camino de los acuerdos, un sí a la paz, eso no se puede poner en duda. Entonces, pues eso genera todo lo que ustedes podrían mirar en las redes, por ejemplo, contra este servidor, porque yo defiendo que la actitud ahora es de tipo ético y no político, y que la actitud ética no puede ser, no nos puede permitir. Cuando los asuntos son de ética no puede haber neutralidad. Entonces, por ejemplo, allí yo creo que la profecía es difícil y se atrae mucha persecución, mucha ofensa, se acumula mucha, mucha rabia expresada en el lenguaje, en las imágenes, en las amenazas. La Iglesia ha tenido también esa expresión profética. La tuvo aquí en Cali antes con el arzobispo Duarte Cancino, de cara al fenómeno de las mafias que penetraban la política y querían poner una política mafiosa en el país, todavía hoy lo pretenden, una economía mafiosa, un Estado mafioso. Monseñor Isaías Duarte Cancino, también arzobispo de Cali, fue asesinado el año 2002, cuando salía de oficiar un matrimonio masivo por denunciar la infiltración de las mafias en las elecciones presidenciales. Originalmente se atribuyó a las FARC su muerte. Hoy se sabe que no fueron ellos los autores, pero sigue sin aclararse quién mató al arzobispo en un claro caso de martirio. Colombia ha tenido ese riesgo de ser un Estado, una sociedad, una economía fallidas porque se dejan absorber por la mafia, las mafias de la droga son tremendas, para no hablar de otras. Ese estilo de las mafias ha penetrado mucho en la sociedad colombiana. Por eso hay fenómenos de cartelización. Ya no hay carteles de droga, pero hay cartelización de la economía. Es decir, que son otras maneras ilícitas de obtener dinero. El dinero ilícito es una forma muy grave de infestación de la cultura económica, social y política. La profecía de la verdad implica que nosotros a veces tengamos que hablar de estos temas y que tengamos que asumir posiciones como, por ejemplo, cuando se ha decidido ejecutar personas y a veces al mismo Estado ha caído en eso con los famosos llamados falsos positivos, o cuando, por ejemplo, se reduce a la impotencia a un adversario, como ocurrió en una ocasión aquí con el jefe de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano,
Si uno sale a preguntar por qué no trajeron vivo a ese señor, que lo redujeron a la impotencia, eso se vuelve un escándalo porque todo el mundo creía que había que traerlo hecho chicuca, como decimos aquí, ¿no es cierto? Vuelto pedazos. La muerte de Alfonso Cano fue una vergüenza. Él no debiera haber muerto como murió. Lo asesinaron, lo asesinó el Estado. Y sin embargo, las FARC, deseosas de llevar adelante el proceso de negociación, se tragó ese sapo y avanzó en la negociación. Eso es muy importante. La gente en Colombia no sabe de pronto eso. La profecía que denuncia, que propone, que señala, que plantea un pensamiento divergente, produce mucha reacción. La gente quisiera, y hay una presión muy grande para que nosotros nos reduzcamos nuestra actitud religiosa y nuestro discurso religioso a lo meramente sacramental, cultural, a las sacristías. Entonces toda la reacción va a separar la dimensión pública de la fe. El llamado que ha hecho la Iglesia Católica, empezando por el Papa Francisco, que espera visitar el país luego que se consoliden los acuerdos, es iluminar la paz desde el Evangelio. Esto le ha significado a la Iglesia, sí, también no solo una cierta persecución subterránea, sino abierta ya, ¿no? Y es algo a lo que no podríamos renunciar. Entonces le digo, la Iglesia tendría como esos tres papeles muy importantes en la paz de un país como Colombia: tender puentes, promover el perdón y mantener la profecía. Una vez un periodista me decía, un poco agresivo, tal vez como método de él para provocarme: ¿qué está haciendo la Iglesia por la paz? Y yo le respondí: mire, la mayoría de la gente ama la vida, pocos quitan la vida. Es que esa gran mayoría conoce bien un mandamiento: no matarás. Como la mayoría de las madres aman al hijo, unas pocas desafortunadamente lo abortan y lo matan. Pues la mayoría defiende al hijo, defiende la vida. La mayoría no roba, unos pocos roban. La mayoría es honesta, la mayoría no miente, algunos mienten. Eso se debe a que la Iglesia les ha revelado el Evangelio y les ha revelado los 10 mandamientos. Esa es la gran contribución de la Iglesia con el pueblo. Yo le planteaba a un grupo de sacerdotes grande y a varios presbiterios en el país como unos 10 desafíos. Le decía cómo acompañar a las víctimas, cómo acompañar la reincorporación social de los actores de la guerra, de los actores armados legales y de los actores armados ilegales, cómo ampliar el concepto de democracia, cómo ambientar una negociación y cómo ambientar la reconciliación y el perdón. Pero terminaba diciéndoles: y el último gran desafío, en el que todos podemos dar un gran aporte, es el de la oración. Yo estoy convencido de que la oración mueve montañas. Y la oración de los cristianos, los de Colombia, los del Perú, los de Latinoamérica, toda la audiencia de este canal, no solamente por los colombianos, para que algún día, ojalá más temprano que tarde, podamos tener una Colombia reconciliada y en paz. No, pero que este conflicto no se extienda por la región. En este momento, por ejemplo, están los colombianos convocados a un plebiscito para decir sí a la negociación o no a la negociación. Hay quienes tienen razón para el sí, hay quienes tienen razón para el no. ¿Cómo se concibe, cómo se conjuga la presencia de la Iglesia? Es una Iglesia que es capaz de iluminar, que es capaz de acompañar, pero que es capaz de respetar a quienes dicen sí, también a los que dicen no. Porque la paz la hacemos los unos y los otros, dando cada uno su aporte, lo mejor de sí, lo mejor de su vida. Y yo estoy convencido de que los benditos guerrilleros tienen mucho que aportar. Qué rico que dejen también las malditas armas, ¿sí? Y que nos sentemos a soñar una patria grande, donde quepamos ellos y los otros, y nosotros y todos, ¿no?
y pensando que ellos, entre los guerrilleritos hay alguna gentecita preparada, pero la mayor parte es gentecita muy sencilla, muy humilde, pero que también tiene derecho a expresar su voz. Y la iglesia puede ser un puente que une. Estoy convencido de eso. En el siguiente episodio de Periferias conoceremos un importante programa que realiza la iglesia en el departamento del Cauca para justamente ser un puente de paz que atraviesen los guerrilleros que buscan reinsertarse en la sociedad.